Muy bien, de este modo ingresamos a nuestro bloque en este ciclo sobre los desafíos de la vida en estos tiempos, ¿verdad? Y hemos estado tratando en los últimos programas el valor que tiene la ofrenda de vida. Y yo les expliqué a la luz de la teología espiritual qué significa aquella palabra que se llama satisfacción. Hoy nosotros vamos a seguir trabajando, profundizando todo lo inherente a lo que llamamos reacciones obseso-compulsivas. Hemos hablado en este ciclo, este año, acerca de las reacciones depresivas, otras reacciones que uno muchas veces genera, produce, elabora, muchas veces consciente o inconscientemente, en un tiempo así como de inseguridad, en un tiempo en el que Dios también se manifiesta al hombre, pero al carecer muchas veces de una cierta espiritualidad, pueden venir temores a la incertidumbre, a la inseguridad. Ya volveré hoy sobre el tema. Entonces uno también puede generar reacciones que se llaman disociativas, otras que son maníaco-depresivas, hasta que nosotros estamos trabajando esto que es en las reacciones obseso-compulsivas. Ustedes saben que una persona cuando se obsesiona es porque ha generado un cúmulo de escrúpulos. Lo que nosotros en teología llamamos escrúpulos, y lo ha trabajado mucho San Ignacio de Loyola, que es un padre de la espiritualidad, digamos en cuanto a que es un maestro, ¿no es cierto? En este sentido, digo padre porque engendró a muchos hijos en la vida de la Iglesia con sus ejercicios espirituales. Bueno, él ciertamente dedica a sus ejercitantes, o sea, quienes escuchaban y participaban de sus retiros espirituales, esto que llamamos escrúpulos, porque veía que mucha gente, bajo esa incidencia de una época de la historia muy aguda, muy puntual, que es el siglo XVI, donde hubo mucha confusión, donde los místicos realmente y los santos todos que hubo en ese siglo han salvado la vida de la Iglesia con su espiritualidad, cada uno tan fuertemente, ¿no? Y San Ignacio, al atender a los fieles, al escucharlos en plural, notaba que tenían como ciertas obsesiones, y toda obsesión es un movimiento involutivo, o sea que no ayuda a crecer. Cuanto más hacia adentro nos obsesionamos, es peor para nosotros. Hay gente que se obsesiona con personas, otros se obsesionan con sus trabajos, en lugar, por ejemplo, de dedicar un tiempo al trabajo, un tiempo a su vida personal. Es como si dijésemos, estudia un tiempo, en otro momento trabaja, otro tiempo de su vida hace gimnasia, es decir, uno reparte generalmente el día. Bueno, la persona obsesiva muchas veces suple su vida afectiva llevándose más trabajo y más trabajo y más trabajo, y su vida es solo trabajo. No se sienta a escuchar, a discernir, es solo trabajo. Y muchas veces cuando uno orienta la vida de uno solo hacia un área de la vida, puede haber varias obsesiones que van generando compulsivamente un estado de vida de una neurosis profunda, una neurosis de tipo psicógena, una neurosis de tipo somatógena y una neurosis de tipo noógena. Recordarán muchos oyentes, pero la audiencia se va renovando constantemente, viene gente nueva al programa, como nos damos cuenta. Cada vez que hablamos de neurosis, estamos hablando de un trastorno del sistema nervioso. Comienza siempre por algún lado. Entonces, la neurosis psicógena es la que altera la conducta, y la conducta
parte de cómo está estructurado el psiquismo de una persona. Eso habla de una historia, lógicamente. La neurosis que llamamos somatógena es la que la persona va percibiendo porque distintas partes de su cuerpo empiezan a inculparse. Es como que se afecta hoy una parte, mañana otra, después otra, después otra. Tiene que ver con los hipocondríacos, tiene que ver. Por otro lado, la neurosis noógena es la que altera la relación con Dios. Noógena proviene del término nous en griego, que traducido significa inteligencia espiritual. Otra acepción de la palabra es el término espíritu, o bien lo que llamamos en términos muy simples de entender, la capacidad de trascendencia. Por lo tanto, el obseso compulsivo es una persona neurótica, y no lo decimos para tildar, estamos hablando objetivamente, que tiene muchos cambios de ánimo. Por momentos está como muy jocoso, de pronto está inexistente frente a una realidad, de pronto reacciona como con tendencias maníaco-depresivas, y de pronto cavila, tiene muchas cavilaciones, como dice el libro del Sirácida, cuando se refiere a la tristeza, cavila. Entonces piensa y se va a dormir y sigue pensando, y a la mañana sigue pensando sobre algo que objetivamente no tiene mérito de ser reanalizado. Pero la persona de una cosa pequeña se hace un mundo, es decir, que sufren mucho, sí, claro, sufren mucho, y además tienen tendencia a la culpa. La culpa es hunditiva, la responsabilidad es elevante. Un individuo que se siente culpable por actos del pasado puede tener ideas obsesivas respecto a la condenación que podría sobrevenirle, ya en la tierra y también en el cielo. De ahí en más es que vemos la necesidad de aprender e introyectar, es decir, echar una mirada interior a esto que llamamos las reacciones obseso-compulsivas. La persona que considera amenazantes, digamos, y peligrosas las situaciones de la vida, puede forjarse ideas obsesivas. Son los más propicios como para ser tomados por estas obsesiones. Siempre hay experiencia de amenaza interna y de peligrosidad. Todo queda en suspenso, y por eso es muy típico de las personas que nunca pueden concretar nada. Uno dialoga con ellos, les sugiere hacer proyectos, los hacen, los imaginan bien, a veces los desarrollan bien, pero llegados ciertos momentos donde la persona tiene que dar un paso más, ahí ya enseguida vuelven hacia atrás. ¿Por qué? Porque en la mente de la persona hay mucha capacidad de amenaza y de peligrosidad. O podemos decirlo en otras palabras, la persona padece de estrés, como expliqué hace poco aquí en mi programa. El estrés no es un cansancio. El cansancio deriva del estrés cuando es un cansancio de tipo exhaustivo. Pero en realidad el estrés en sí no es cansancio, deriva del cansancio. El estrés es la intolerancia que el psiquismo experimenta frente a un hecho que no puede manejar y que le implica amenaza. A ver si me quedo sin el trabajo, a ver si me echan de tal lado, a ver si se enteran de tal cosa, a ver si dicen tal cosa y no es, pero por lo que dijo, por la indirecta, viven permanentemente ofuscados. Ofuscados quiere decir fuera de foco, porque una persona para mantener una regularidad psíquica necesita estar en su centro. Entonces,
ciertamente nos damos cuenta que las personas que tienen como estilo de vida amenazas y peligrosidad en su psiquismo son personas obsesivas, lamentablemente. Es importante conocer esto porque si nos pasa a nosotros o a los otros, podemos entendernos y podemos entenderlos un poco mejor. ¿Se sale de esto? Por supuesto que se sale. Lo más importante es que la persona sea consciente de que está constantemente en su psiquismo con huéspedes con el nombre de amenaza y peligrosidad. Cuando uno crece en la espiritualidad, ya sabe bien que todo ha de suceder si Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque detrás tiene algo mucho mejor para nosotros. Muchas veces en los grupos de teoterapia que dirijo desde hace tantos años, acuñamos frases que voy dando. Una de ellas es: nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios tiene previsto. Pero claro, esto sucede y se da con los creyentes que verdaderamente ya están viviendo la vida de la gracia. ¿Eso significa que un creyente nunca puede estar afectado por algo de esto? No, no significa eso. El creyente también, como miembro de una sociedad, de un mundo muy agitado, muy ritmado, puede pasar por esta situación. Sin embargo, no es habitual. Ese es uno de los parámetros para poder verificar cómo va nuestra experiencia religiosa, cuál es verdaderamente el vínculo con Dios que hemos podido construir hasta este momento. En los momentos arduos de la vida es donde comprobamos muchas cosas. Hoy en un momento del programa nos vamos a dedicar a la amistad y la palabra de Dios viene bien introducirlo en este momento. Dice que al amigo lo encontrás en la prueba, no que uno lo pone a prueba, que eso sería realmente una actitud neurótica muy fea, sino que en tus pruebas vos ves que tus amigos están al lado tuyo. El que hace silencio, el que miró para otro lado, no es amigo. Será un conocido, será una persona buena, pero no es tu amigo. La categoría amigo va pasando por una experiencia de vida con luces y sombras, como es la vida. Entonces digo, un creyente puede pasar por esta situación, pero así como le puede afectar un poco, se levanta, porque la misma presencia del Espíritu Santo dentro de su alma es la que ejerce ese poder de hacerle ver las cosas de otro modo. Porque uno vive el día, el bástale a cada día su propio afán. Nos podemos preguntar, ¿esto puede llegar a interrumpir la posibilidad de hacer proyectos? Desde ningún punto de vista. Como lo hemos hablado en los últimos programas, psiquiátricamente se recomienda hasta 3 años poder proyectar cosas. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, vamos a ver cuándo nos podremos reunir. Ya vamos teniendo signos de Dios a nuestra oración, la cantidad de vacunas que van saliendo, cosas que van pasando, cómo los países van intentando volver, pero tiene mucho que ver con el cuidado y con otros elementos. Sin embargo, vemos cosas, no vemos una ausencia, vemos presencia de Dios. Entonces, el proyecto no será para hoy, el mes que viene, ni fin de año, pero proyectar para el año que viene, para dentro de 2 y de 3, siempre y cuando sea del agrado de Dios. Por eso los proyectos los ponemos en oración, para que Dios vaya diciendo cómo, cuándo, dónde y qué. Un poco lo que enseña Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas, donde tú quieras, como tú quieras, cuando vos quieras y lo que vos quieras. Es decir, esto es vivir en un santo abandono de Dios. El vivir el hoy no significa que a uno se le interrumpan los proyectos, en absoluto, al contrario, porque Dios es vida. Entonces, donde habita la vida, que es Dios,
siempre hay impulso vital. Entonces, una persona de Dios permanentemente hace proyectos. Eso no significa que hace abundantes proyectos. Digo simplemente que una persona que está en el camino constantemente tiene proyectos. Hoy voy a rezar, hoy voy a hacer esto, hoy voy a llamar a tal persona, hoy voy a ofrecer esto por tal persona que pasa tal situación, ¿no? Aún en el orden me toca personal, yo me voy enterando de varias personas que tienen familiares con este virus COVID-19. Y uno, evidentemente, las voy acompañando, no diría nunca al aire cómo, pero cada uno sabe en su crecimiento personal cómo las va acompañando. No digo los nombres ni nada porque algunos se conocen y soy obediente al secreto de conciencia. Que cada persona lo diga es un tema. Digo, pero eso no quita a que uno haga el proyecto de que esa persona se va a poner mejor en el santo nombre de Jesús. Entonces digo, es muy importante que el creyente, si en algún momento es tomado por estas ideas amenazantes y peligrosas, sepa mantener la mente ocupada en las cosas de Dios y descansar en Dios. Esta palabra que estoy diciendo es relevantísima. Saber descansar en Dios. Porque nosotros antes de venir a la panza de nuestras madres no tenemos memoria de nada. Porque Dios nos generó, nos creó, hizo que naciéramos, nos desarrollamos, tenemos una misión en la vida y después volvemos a Dios, sin saber el día y la hora. Aunque está bastante comprobado que las personas que están en el camino se dan cuenta cuando les llega el momento o los últimos tiempos de sus pasos por la tierra. Porque la misma espiritualidad es tal porque el Espíritu Santo cohabita en la vida de la persona. Es distinto de estar pasando por un momento de angustia, donde la persona se ve angustiada, pero nota que no es el final de su vida. En cambio hay otros que no tienen angustia, pero perciben que están en los últimos pasos de su vida, porque, como lo he dicho muchas veces, siempre lo repetiré, el Espíritu Santo es advirtente. ¿Nos advierte todo? No necesariamente, porque no hace falta que eso se dé. Advierte. Las personas que son de Dios, en la comunión que tienen, interiormente tienen una advertencia. La advertencia ciertamente no es para vociferarla. La advertencia es para uno saber cómo moverse en la vida. Por eso es muy difícil que a la gente de Dios, o sea, las personas que van abrazando el Evangelio, lo van viviendo, las cosas le tomen tan de sorpresa. Si son de sorpresa y de tan de sorpresa, eso se debe a que Dios quiere asombrar a esa persona que está donándose a Él. Entonces, el asombro de Dios siempre se trata de cosas lindas, de cosas animosas. Todo lo que no es animoso y es perturbador no proviene de Dios. Entonces, digo, al mantener la mente ocupada por ideas obsesivas, la persona logra rehuir el enfrentamiento con las amenazantes situaciones reales. Por tanto, la compulsión puede producirse como reacción defensiva ante criterios, ante pensamientos y ante temores. Cada vez que una persona tiene que pensar cuál es su vínculo con Dios y revisar si hay alguna conducta compulsiva, trate siempre de analizar alguna experiencia traumática del pasado. En general, en las conductas que son compulsivas, por ejemplo, esas contestaciones fuera de lugar, esos arranques neuróticos fuera de lugar, obedecen a experiencias traumáticas del pasado. ¿Qué es un trauma? Simplemente
les digo, un trauma es una herida psíquica. O sea, hay trauma cuando la persona recibió una herida en su mente. Claro que se pueden liberar, ahí está la cosa. ¿Por qué uno va a seguir con un peso tan grande en la historia si se puede liberar? El Señor lo dice claramente. A través de Lucas 4, Él dice que nos vino a liberar de los cautiverios. Y esa palabra bíblica neotestamentaria, cautiverios, abarca también los traumas, además de otras cosas, como se estudia en la exégesis del término cautiverios. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo pasé por tal trauma, por eso tengo esta conducta compulsiva, al menos se va a saber comprender a sí mismo. Y comprenderse a sí mismo es algo loable, es algo para dar gracias a Dios, porque justamente las personas acuden a las consultas porque no entienden lo que les pasa. Entonces, yo les estoy dando, en este sentido, por lo que vamos viendo, una herramienta muy importante. Saber que la conducta compulsiva puede reflejar una experiencia traumática del pasado. Por ejemplo, bueno, iluminemos cosas que no sean tan acuciantes para la conciencia. Supongamos que una maestra siempre marcó como que vos no tenías capacidad. Y vos te acordás de esa maestra siempre. Y después fuiste una persona que creció en la vida, pero nunca te la podés olvidar, porque esa persona te generó un trauma, te hizo pasar un papelón, te decía cosas delante de los otros. Sobre todo, los traumas están imbrincados en el cerebro en relación a la edad de la niñez. Siempre recuerden que los traumas en la niñez son los más complejos, porque en la vida ética no se puede hablar de fácil o difícil. Sí hablamos de cosas simples o cosas complejas, que se pueden desentrañar, ciertamente. En cambio, la adolescencia, si supiste o recordás de alguna burla de algún profesor, el adolescente es como que le resbala, como se dice en italiano, me ne frega, ¿no? Es decir, le resbala eso. Y el adulto sabe cómo actúa, el adulto ya tiene más herramientas. Cuando quiere contesta, cuando no quiere no contesta, si le conviene contesta, si no le conviene no contesta. Eso habrá que analizarse. El tema está en la niñez. Por eso digo, si la conducta obseso-compulsiva proviene de un particular incidente en la niñez de una persona, sepa abrirse y en algún momento tratarlo con el Señor, o a nivel dirección espiritual poder tratarlo el tema. Y también digo que la formación es lo que va a ir dando respuestas siempre a cualquier trauma de la vida. A veces los oyentes me escriben, muchas veces no me escriben al programa mientras estoy al aire. Son oyentes que escuchan el programa, pero me escriben en la semana. Y me preguntan cosas que son muy complejas de contestar, menos por WhatsApp. No se puede. Son cosas para hablarlas con un desarrollo. Y muchas veces les digo, en breve, por supuesto, imagínense que yo tengo más de 700 WhatsApps de oyentes. Entonces digo, trata de seguir escuchando y formate cada día más. Cuando puedas, vení a la casa de formación, cuando estén las cosas habilitadas, ya les diré en su momento. Y tenés que formarte, porque la formación es algo que se obtiene en el tiempo, y la formación va dando respuestas a muchos interrogantes de la vida, como cada uno de ustedes puede apreciar en cada programa. Se van entendiendo más, van analizando más sus vidas, y van entendiendo más a otros. ¿Cuántos oyentes me dijeron muchas veces en mensajes, escuchándolo,
me doy cuenta ahora el porqué de tal cosa, no quiero hacer mención de nada y ni nadie, el porqué de tal situación, el porqué de tal persona, yo no sabía, y sí, porque sucede eso. Cuando ignoramos, uno se mueve dentro de lo que cree que sabe, pero la ignorancia, siempre recuerden, es una enemiga acérrima del alma. Uy, si hubiese sabido esto, uy, si hubiese sabido aquello, uy, cómo contesté tal cosa, uy, cómo dije tal cosa. Claro, porque a medida que uno va sabiendo, se va dando cuenta de muchas cosas. En este sentido, es que varias veces, o cuando la situación amerita, siempre digo que la humildad es nuestra gran compañera. Porque en la humildad uno aprende a hablar lo justo, en situaciones concretas me refiero, a saber mirar con compasión y con misericordia a una persona. Uno aprende a darse cuenta que las cosas no son como nosotros siempre las imaginamos, sino que conociendo uno se da cuenta de qué se está hablando. Para que quede claro esto que digo, voy a dar un ejemplo de dos hermanos, varones, un hermano enfermo y otro hermano no enfermo y que tiene un cierto nivel de vida económico importante. El que está enfermo no lo tiene. Entonces la persona con su depresión iba a trabajar con mucho esfuerzo y después, ¡pum!, se tiraba en la cama. Entonces en una oportunidad le dije al hermano, tenés que ayudarlo con buena medicación psiquiátrica, porque tiene un problema de sustancias químicas cerebrales que no posee y eso se da con buena medicación. Pero la buena medicación no siempre la gente la puede adquirir, porque tiene un precio. Ahora, yo sabía a quién me dirigía a la persona que sí puede comprar esa medicación. Los psiquiatras que me están escuchando, algunos de ellos amigos, les mando un abrazo desde acá, ¿cuántas veces saben que les dan a algunos pacientes medicaciones aproximadas? Porque saben que esos pacientes no se pueden comprar las medicaciones que les van a hacer mucho bien, porque en este momento hay neurolépticos muy importantes que casi normalizan en un 85-90% a las personas. Ahora, los costos son altísimos. Entonces este hombre de dinero me dice, bueno, pero yo trabajé toda mi vida, Claudio, si yo lo tengo que ayudar a él y hago lo que hace él, que se tira en la cama, pero vos creés que una persona normal todos los días quiere tirarse en una cama y dormir, eso no es normal. Una persona normal alguna vez está cansada, se tira a dormir, se recuesta, descansa y ya se pone mejor. Eso es lo normal. Vos te tenés que dar cuenta que tu hermano está en una situación patológica. Hay patología cuando hay una duración en el síntoma. Entonces, comprale la medicación exacta y vas a ver los cambios en esa persona, debido a los neurolépticos, como acabo de decir. Bueno, esa persona no quiso, porque era una persona que dice, a mí me costó mucho, y él pensó en sí mismo. No le interesó ayudar a su hermano de sangre, como pasa en muchas familias. No todas las familias son unidas, ¿verdad? Bueno, lamentablemente lo que quiero mostrar es que el egoísmo de este hombre, que tiene una cierta posición, primero, se perdió de hacer el bien a su propio hermano de sangre. Y por otro lado, se pierde el auxilio de Dios, que se llama la gracia. Cuando una persona no responde a lo que el Evangelio dice, Dios nunca se hace presente en medio de esa gente. Por eso lo podemos observar hoy en día. La gente que está sufriendo horrores, digo interiormente, no económicamente, interiormente en su psiquismo, y no están en el camino, y la gente que es de Dios
y la gente que, aunque sea por el orden connatural, responde a hacer el bien a los otros. Están mucho más fortalecidos psíquicamente. En cambio, cuando uno no responde al fin connatural al cual fue creado, y desde el punto de vista religioso, los cristianos no correspondemos al Evangelio del Señor, es lógico, Dios nunca avasalló la libertad de ningún ser humano. Por tanto, no vamos a tener la ayuda de Dios. Para tener la ayuda de Dios, tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Como dijo Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y lo que es propio de Dios es el culto, pero un culto en espíritu y en verdad, es decir, es la oración más las actitudes evangélicas, sobre todo en lo secreto. Como dice Jesús, el Padre que está en lo secreto te recompensará. Recuerden, como lo he dicho algunas veces, el Señor nos enseña la ley de la recompensa, no la ley de la retribución. Éticamente, ¿cuál es la diferencia entre la ley de la retribución y la ley de la recompensa? Algunos oyentes recordarán. La ley de la retribución se basa en el mismo peso ontológico. Digamos, en palabras muy simples, la densidad o el volumen de lo que otra persona me da, yo le doy. Lo paso a algo figurativo. Él me da un paquete de azúcar y yo le doy un paquete de azúcar. Él me regala un perfume francés, yo le regalo algo similar u otro perfume francés. Jesús marca la ley de la recompensa, porque muchas veces nosotros damos algo, podemos dar aliento, podemos dar consejo, podemos dar nuestra oración, podemos dar dinero, podemos dar alegría, podemos dar escucha, y uno no recibe lo mismo, recibe lo que necesita, porque cada uno de nosotros en su vida, en su contexto personal, familiar, necesita de cosas, todos somos necesitados, y Dios recompensa con lo que uno necesita. Esa es la gran maravilla y diferencia, éticamente hablando, de la ley de la retribución y la ley de la recompensa. Por eso Jesús dice, el Padre que está en lo secreto lo ve todo, y es tan amoroso el Señor que encima agrega, y Él que lo ve todo, te va a recompensar. ¿Cuánta gente dice, yo no necesito esto, pero otro sí y yo lo doy? Pero necesito otra cosa. Vamos a hacer un ejemplo y con esto termino. Alguien puede decir, yo doy dinero, dice una persona, pero la persona a lo mejor, lógicamente, no necesita dinero, pero necesita tener un poco de ánimo, y Dios se lo da. Y así sucede, esa es la ley de la recompensa. No tiene el mismo volumen, no tiene el mismo peso o lo que se llama científicamente densidad ontológica. El Señor recompensa con lo que a la persona le falta cuando uno verdaderamente es generoso. Digo, desde dar el tiempo, dar la escucha, dar el conocimiento. Hay mucha gente que no da lo que sabe, se lo guarda mucho, es muy celosa de lo que sabe. Para mí, lo más bello que hay en esta tarea de dar es dar el mejor nivel que puedo y la cantidad de elementos que puedo en el saber. Como dice el libro de Sabiduría 7:14, no me guardo sus riquezas, las reparto sin envidia. Por eso cada uno puede dar algo y fíjese lo que puede dar.